Lo que les voy a presentar hoy es un método gráfico de transferencia bidireccional de calor. Este método, pues quizás suena un poco, dirían, innecesario. A ver, bueno, pues si podemos hacer matemáticas analíticas, ¿para qué queremos métodos gráficos? Bueno, pues yo espero que la clase pasada los haya podido convencer de que hacer matemáticas analíticas es un poquito tardado. Y eso que nuestra geometría era una laminita regular, ¿no? Entonces, bueno, por eso me estoy regresando para que vean otra vez las páginas que se nos fueron en este procedimiento. Pero, ¿qué sucede si tenemos geometrías irregulares? Empezamos a tener otro tipo de complicaciones porque, para empezar, ¿qué sistema utilizaremos para una cosa de esta forma? ¿Cartesianas? Pues supongo. ¿Esféricas? ¿Cilíndricas? Pero bueno, ok, nos quedamos en cartesianas. Entonces necesitaríamos, pues, alguna manera de poder encontrarle una función a esto, ¿no? Y bueno, de todas maneras sigue estando complicado. En esta figura, que es la que yo estoy tomando para poderles explicar el método, decimos que de manera general, si hablo del vector flux, que es calor sobre área, le puse la barrita encima para que sí sea vector, pues estamos hablando de la ecuación de Fourier, esta de aquí, en tres direcciones. Como estoy hablando de un vector flux, pues a cada uno de los términos le puse su correspondiente vector unitario, el vector en dirección I, J y K. Recordarán de sus clases de álgebra lineal que para que puedan ustedes identificar este tema de la perpendicularidad utilizamos el producto punto. Entonces, esto que les estoy mostrando aquí, pues es el producto punto del vector normal al cual fluye el vector calor sobre área. Aquí el asunto es que estoy hablando de que el flujo de calor siempre atraviesa un área particular que es perpendicular. Entonces, siempre que estoy hablando de un flujo de calor, recordarán que hacemos referencia a las áreas perpendiculares. Entonces, para una figura así irregular, voy a suponer que lo primero es que esta es una temperatura conocida y homogénea. Esta es la primera isoterma y es tangencial a la figura. Esta de acá es una segunda isoterma, tiene una temperatura menor a la primera. Yo puedo, de esta isoterma a esta isoterma, conectar con una línea negra, que es esta de aquí. Y yo lo que procuré hacer es que, primero, esta línea negra sea perpendicular a las dos isotermas. Y segundo, que esta línea negra fuera lo más posible a la mitad de la sección del área perpendicular que va viendo. Entonces, aquí, donde tengo el cursor, yo intenté que midiera lo mismo de aquí a acá que de aquí a acá. Conforme avanzo, pretendo que sea lo mismo, que mida lo mismo de aquí a acá que de aquí a acá. Y así sucesivamente. Idealmente debería medir, aquí ya se ve un poquito chueco, pero más o menos mide lo mismo de aquí a acá que de aquí a acá. Esta línea negra es el flujo de calor. Después de trazar el flujo de calor que es perpendicular a estas dos isotermas, la palabra clave aquí es perpendicular, yo trazo curvas que pretendo que sean perpendiculares a esta línea negra que es el flujo de calor. Esas líneas, entre comillas, perpendiculares son estas anaranjadas. No son líneas rectas, son curvas. Lo que pretenden estas curvas son dos cosas. La primera, que es la que he estado haciendo énfasis, es que sea perpendicular al flujo de calor. Cada una de estas pretende aquí ser perpendicular. Y la segunda, lo que estamos intentando es que cada uno de estos segmentos mida más o menos lo mismo de aquí a aquí que de aquí a acá. Entre comillas, ¿no? Son trazos muy imperfectos porque estamos hablando de una figura irregular. Mientras sea perpendicular al flujo de calor, yo puedo pensar que sí se mantiene en este trazo una temperatura constante. El objetivo
pues estas son líneas muy grandotas. Pero la idea es que entre yo más finas puedo hacer estas líneas, esta déjenla pongo negra y luego voy a trazar otra arriba. Más o menos aquí, como aquí. Bueno, uno esperaría hacer esto con un poquito más de, ustedes saben, reglas, cosas así. Si yo ya agregué estas dos líneas de flujo de calor, tendrían que coincidir primero. Es perpendicular a esta isoterma y perpendicular a esta isoterma. Y segundo, como yo ya le tracé otras isotermas a mi trazo, pues también tendrían que ser perpendiculares. Ahora, les dije que yo pretendía que de este lado fuera de la misma dimensión que de este lado, ¿no? Entre las isotermas. Eso quiere decir que tendría que agregar también más isotermas. Entonces, bueno, pues me voy agregando otra por aquí. Y luego otra por acá. Y bueno, espero que ya más o menos empiece a cacharse cuál es la intención. Entre más fina sea la malla de isotermas y flujo de calor, pues aunque sea una cosa hecha así al tanteo como la estoy haciendo, ahí se me quedó muy feo. Bueno, me están quedando medio feas, pero ustedes hoy no. Bueno, la voy a dejar hasta ahí. El punto es que entre más isotermas yo ponga, entre más fina sea esta cuadrícula, más de verdad empieza a aparecer pues cuadritos donde este lado se parece a la dimensión de este lado. Si tuviera dotes más artísticos de los que tengo, podría hacer estos trazos muy finitos, de manera que de verdad estos incrementos que representan estas flechitas de aquí, delta X y delta Y, sean semejantes. O sea, de tamaño razonablemente homogéneo, delta X y delta Y. Estoy buscando algún cuadrito que medio se ve así, pues como que más o menos. Pero bueno, ¿me entienden la idea general? Afortunadamente hay un montón de figuras para las cuales estos trazos, pues alguien más ya los hizo. Entonces no tenemos que hacer esto para todas las geometrías. Ahora, en este caso, yo puedo calcular el flujo de calor de cada uno de los canales. Este es un canal, este es otro canal, este de arriba es otro canal. Ahí, eso fue toda la figura. Bueno, hagan de cuenta que pude seleccionar esta línea, luego esta línea, luego esta línea. Para cada flujo de calor de canal, utilizamos la ecuación de Fourier. Entonces hay una proporcionalidad con el coeficiente de conductividad. Ya sé que aquí tiene que haber un signo, pero bueno, ahorita lo del signo de la ecuación de Fourier, olvídenlo tantito. Esta sería el área transversal. Si se fijan, yo dije que delta X y delta Y están representados aquí en el dibujito. Eso quiere decir que Z no aparece en el dibujo. Sería lo que sobresaldría de la pantalla esta figura. Por lo tanto, pues ese siempre va a ser utilizado para el área transversal. Y delta Y va a corresponder a esta flechita que está de arriba hacia abajo. Por lo tanto, el área transversal de este flujo de calor, pues en efecto va a ser en esta dirección. Y de cada flujo de calor voy a tener que tomar en cuenta todas las isotermas que esté atravesándole. Por eso le puse aquí una I. Y bueno, el delta X es el segmento en esta dirección que va a estar atravesando el flujo de calor. Si, este es un si condicional, la dimensión de Z es 1, o para fines prácticos yo divido, imagínense que mide 3 metros de ancho, y yo digo, yo quiero saber cuál es el flujo de calor por unidad, pues entonces lo divido entre 3 metros y ya me queda en la unidad, ¿no? Entonces eso está muy fácil que sí se cumpla. Si Z es igual a 1 y logré hacer el trazo que de veras fuera homogéneo,
Entonces, pues aquí se va a simplificar. Esta z se convierte en un 1 que no necesito poner. Nada más tengo que recordar que este es un flujo de calor por unidad en z, dependiendo pues, del caso en particular. Y delta y sobre delta x va a ser 1. Por lo tanto, pues esta expresión de aquí termina siendo nada más esta expresión de acá. ¿Hasta aquí vamos bien? Es que este flujo de calor lo puedo estar haciendo nada más en un segmento específico. Y en ese segmento específico, pues voy a estar hablando de una isoterma ahí. Entonces es un brinco de una isoterma a la que sigue. Ok, gracias. Y ahora, si en lugar de considerar solamente una de las isotermas, considero todas, entonces puedo tomar en cuenta el delta T de temperaturas desde esta primera isoterma hasta esta última isoterma. Y finalmente, si no quiero el flujo de calor nada más de un canal, si quiero el de toda la figura, que este es el que realmente es útil, entonces tendré que tomar en cuenta cuántos canales hice. En este caso yo hice 3 canales, bueno, M sería 3. Y como les decía, afortunadamente hay muchas figuras para las cuales esto ya está hecho. Y entonces a esta relación de canales entre isotermas, para ciertas geometrías se le llama factor de forma S. Y de este factor de forma S hay tablas. Este es un segmento de unas tablas del Holman. Las dos cosas son correctas. Sí sería más preciso el cálculo entre más fina, pero hay geometrías donde... Imagínate que en lugar de hacer una cosa con forma así toda amorfa, esto tiene cara de... no sé, mango. No sé qué decir. Imagínate que en lugar de un mango tienes un cubito. Bueno, pues entre más se parezca a una figura geométrica, menos trazos tienes que hacer para que sea preciso. Pero si es una figura así toda amorfa, bueno, pues entonces necesariamente tendrás que ponerle una malla mucho más fina. Estas tablas se hacen para figuras muy específicas. O sea, esto no nada más se hace para cosas así extrañas de la vida del hombre. Se hace también para cuando no tenemos idea de cuál de todos los sistemas nos conviene usar. Ahorita les muestro la hoja. Nada más quiero ponerles un ejemplo para que les ayude a visualizar de qué estoy hablando. Imagínense que esta es una pared. Es la vista frontal de una pared. O sería lateral. Bueno, depende de dónde esté la pared. Imagínense que estos son los 30 centímetros de ancho de la pared. Como una pared de su casa. Y aquí adentro está el tubo del agua caliente que lleva el agua del boiler a su baño. Entonces, bueno, ¿es unidireccional o bidireccional la transferencia de calor? Sería, pues podríamos pensar en Z, unidireccional, ok. Pero si lo veo así como paredes, en la vista, no sé cómo decirle, vista lateral. Pues sí, seguro que se mueve en X y seguro que se mueve en Y, ¿no? Y luego, bueno, ok, va a ser bidireccional. Eso quiere decir que voy a tener pesadillas con las matemáticas. O sea, voy a tener que empezar un cálculo como lo hice aquí, ¿no? Ok. Bueno, muy bien, qué bonito. Ahora, siguiente pregunta complicada. Voy a usar cartesianas porque la pared es claramente una cosa que existe en el sistema cartesiano. O voy a usar cilíndricas porque el tubo es cilíndrico. O voy a usar esferas porque de plano ya no sé qué usar. Es cartesiano porque estamos tomando, bueno, como un punto en Z, si vemos que se está haciendo con una profundidad, estamos solo en un punto de ese Z, ¿no? Pues podría ser si cartesiano, pero la distribución también la podría yo pensar, distribución de temperatura en función de R, ¿no? Yo podría decir, pues es que es radial. Déjenles dibujo más circulitos. Chuecos, por supuesto. Si no fueran chuecos, no serían míos.
Yo podría pensar que los perfiles de temperatura son radiales, ¿no? Y entonces, ¿por qué no decir que va a ser cilíndrico? Uy, y luego va a chocar contra la pared y de repente mi perfil radial aquí ya se hizo, Sí. pues imaginario, ¿no? Porque sobresale poquito de la pared. Y entonces, ¿y qué opinarían de las condiciones frontera? ¿Cómo limitaría yo las condiciones frontera en esta zona? Les ahorro el sufrimiento y les digo, y les digo lo que pienso. El asunto es que estas geometrías, o sea, no tienen cara de mango deshidratado como me dijeron en el chat, pero son geometrías muy complicadas, porque es una combinación, por un lado, de una cilíndrica con una cartesiana. Y aunque sí sabemos matemáticas para decir, bueno, pues si hay una fórmula del círculo en cartesiana, que es algo así como x cuadrada más y cuadrada es igual a r cuadrada, la aprendieron en algún curso de geometría analítica, estas isotermas radiales llegan a un punto en que las tendré que definir de alguna otra manera. Entonces, la solución fácil, para no ponerme a hacer una solución analítica que me cause pesadillas, es hacer isotermas y flujos de calor como este. Y entonces, ahorita que les muestre la tabla de Holman les va a hacer mucho sentido. Esto que les estoy mostrando en este ejercicio justo es una tubería que está enterrada. Entonces, el autor lo que hizo fue que para distintas formas o distintas generalizaciones de esto, hizo sus trazos de isotermas, hizo sus trazos de flujo de calor, así como el mango deshidratado que yo les puse. Y entonces obtuvo generalizaciones y dijo, bueno, pues siempre que yo tenga un tubo metido en una superficie, con este factor de forma lo voy a poder calcular. Y entonces nos ahorra dos trabajos, nos ahorra hacer el trazo geométrico y nos ahorra la pesadilla de hacer la solución analítica. Me voy a quedar aquí y les voy a dar unos minutos para darles oportunidad de intentar resolverlo ustedes solos. Comenzamos a probar las restricciones. Para el primer modelo, pues la longitud, que son 4 metros, tiene que ser mucho mayor que el radio, que son 7.5 centímetros. Sí se cumple. Eso significa que sí podemos usar este primer modelo. Si evaluamos el segundo modelo, este D es la profundidad que está enterrado. Fíjense que en el modelito, en el dibujo, esta distancia se mide hasta el centro del tubo. Si estamos hablando que D es tal cual el dato que me dan en el problema, no se cumple que D sea mucho mayor que 3 veces el radio, que es 0.075. Por lo tanto, este segundo modelo no lo podríamos usar. Y el tercer modelo, que dice que esta distancia de profundidad tuviera que ser mucho mayor que el radio, pues la verdad es que el rango de magnitud de una unidad a la otra, pues son como, sí son más de 10 veces, pero yo no diría que es mucho mayor. Por lo tanto, podemos concluir con tranquilidad que el primer modelo es el que vamos a utilizar, este de aquí. Sustituimos este valor y entonces nos queda una S de 15.35 metros. Y con toda tranquilidad nos vamos a esta ecuación de aquí arriba. El calor total es el factor de forma por la constante de conductividad y el delta T en los dos extremos del sistema, que en este caso son la superficie de la tubería y la superficie de la tierra. Entonces, bueno, para mí el cálculo da 859.6 watts